Bueno, buenas tardes. Ya vamos a empezar el webinar del día de hoy. Hablan con Ana María Ordóñez de la empresa Analítica Académica. El día de hoy vamos a trabajar un webinar sobre resultados de aprendizaje. Quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que tengan sobre el tema. Y no les queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica Castilla de la empresa Analítica Académica. Empezamos este año de 2021 con los miércoles en comunidad. Es una actividad que llevamos ya desde hace año y medio más o menos, en donde nuestro interés es compartir con ustedes, la comunidad académica, temas en términos de aseguramiento de la calidad. Como empresa nosotros hacemos consultoría en gestión de calidad en educación superior. Desarrollamos soluciones tecnológicas para sistemas internos de aseguramiento de la calidad y también toda la parte de analítico de datos para gestión de información y toma de decisiones. Una de las actividades que, como les comentaba, veníamos desarrollando ya desde hace rato son los webinars. Y de los webinars, y a partir de los webinars, pues vimos que había como una necesidad de capacitaciones en temas específicos. Ana María les contaba ahora algo de las capacitaciones. Al final, con más calma, les va a contar las capacitaciones y pueden ingresar a nuestra página www.analyticaacademica.com, como está escrito en el chat, donde ustedes pueden ver la información de los cursos. Los cursos tienen que ver con todos estos temas actuales de aseguramiento de la calidad y que están determinados por norma ya del sistema de aseguramiento de la calidad, tanto el decreto 1330 de 2019 como el acuerdo 2 del 2020 del CESO, en donde pues todos estos temas están vigentes y están al día. Y que corresponden a una evolución del sistema de aseguramiento de calidad en el país. Y de ahí, pues bueno, nosotros hacemos webinar, como les decimos, webinar gratuitos. La idea es, pues los ofrecemos a toda la comunidad, el que quiera ver un poco de todos estos temas en general. Se los vamos a ir contando y ya habrán capacitaciones específicas que tienen una duración entre 2 y 4 semanas para ya temas como les contábamos específicos. Entonces vamos a empezar hoy a revisar nuevamente este tema, y este tema porque está muy vigente, que es el tema de resultados de aprendizaje. Y voy a contarles un poco lo que es todo lo de resultados de aprendizaje, pero también quería contarles un poco toda la experiencia que hemos tenido durante el año pasado en los cursos. Empezamos a hacer cursos en mayo del año pasado de resultados de aprendizaje. Todo el año estuvimos haciendo cursos. Fue un proceso muy, muy interesante. Hicimos cursos, digamos, libres o abiertos, en donde teníamos personas de instituciones de educación superior de diferentes tamaños, de Bogotá, de todo el país, desde La Guajira hasta Nariño, Santanderes, Boyacá, bueno, por todos lados. Y era muy interesante porque son personas con diferentes miradas, diferentes perspectivas, personas que pertenecen a direcciones de calidad en las instituciones con una gran experticia en todo esto, que aún tenían inquietudes, y personas que están ingresando, iniciando el proceso. Incluso a hoy hay muchas instituciones que tienen que hacer las renovaciones de registro calificado, empezando por el preradicado de condiciones institucionales y que aún no los han trabajado. Entonces, la idea es como comunicar todas estas experiencias que hemos tenido con la gente, lo que hemos ganado de conocimiento en todo esto. Por supuesto, pues ya traíamos, particularmente yo, una experiencia de 20 años de trabajo en educación superior, 6 años de trabajo en la empresa, y en la empresa dedicado básicamente en consultoría. Y esto es, digamos, lo que transmitimos en los webinars y en los cursos, es un poco esa experiencia. Digamos que traducir lo que dice la norma al día a día. Bueno, ¿y qué hago con esto? Porque esa es la pregunta que uno muchas veces se hace. ¿Qué es lo que dice ahí de resultados de aprendizaje, tanto en el decreto 1330 de 2019 como en las resoluciones que establecen los parámetros para autoevaluación tanto de condiciones institucionales como de programa? Y la gente dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago? ¿No?
cómo hacerlo efectivo. Sobre todo porque en todas las instituciones finalmente los que hacen los procesos para renovaciones de registro calificado son los profesores. Entonces los profesores, que serán gente experta en un área de conocimiento específica, pues no tienen este conocimiento y de pronto no saben por dónde ir. O hablando específicamente de resultados de aprendizaje, uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Pero si todo el tiempo estuvimos hablando de competencias, ahora ¿por qué vamos a hablar de resultados de aprendizaje? ¿Y esto es? ¿Y cómo se baja? De hecho, en estos días, desde una universidad nos solicitaron una propuesta para capacitar a los profesores en evaluación. El año pasado tomaron el curso de resultados de aprendizaje y este año quieren evaluación. Pero la evaluación ya hoy en día no se puede ver fuera. O sea, la evaluación no es la evaluación como técnica simplemente. La evaluación tiene que ser parte del proceso de dar cuenta de resultados de aprendizaje y al final dar cuenta de los perfiles propuestos por cada uno de los programas académicos. Porque ese es el espíritu que trae la norma, ¿no? Ya no es importante, digamos, sigue siendo importante las capacidades y los procesos. Mónica, discúlpame, ¿Sí? que por favor, si por favor puedes hablar un poco más duro. Ok. Sí son importantes los procesos y las capacidades que tienen las instituciones, pero es ahora más importante todo eso en qué deriva. Y va a derivar necesariamente en adecuados resultados de aprendizaje y va a derivar en que el perfil que se promete es el perfil que se obtiene. Y ahí es donde cambia la concepción que debe tener el profesor. Ahí es donde cambia la concepción que debe tener el estudiante. El profesor, porque el profesor ya no es simplemente ve que, bueno, yo voy dicto clases, ya sea de cátedra, sea de planta, sea temporal, sea el tipo de contratación que tenga. Ya no es tan importante solo de yo voy dicto clase y si me toca hacer un sílabus o un programa de asignatura, pues yo lo, o de módulo de curso, pues yo lo hago. Sí, pero es, y alguien me decía, bueno, pero entonces ahora dicen que es importante que el profesor se convierta en guía y en acompañante. Sí, se convierte en guía y en acompañante del proceso de aprendizaje del estudiante, pero lo más importante es que su perspectiva, su paradigma cambia. ¿Por qué cambia? Porque tiene que planear, porque tiene que organizar, porque tiene que estructurar. O sea, tiene que tener muy claro qué es lo que va a lograr. Y eso que va a lograr es el resultado de aprendizaje. Ya no es, yo siempre decía que cuando uno construía los objetivos en los programas de las asignaturas que uno dictaba, uno decía, el estudiante será capaz de cualquier cosa. No, aquí es, el estudiante hace o sabe o comprende o es capaz de hacer tal y tal cosa, pero tiene que ser una realidad, no es de pronto se da y de pronto no se da, es que si el estudiante es bueno se da y si el estudiante es malo no se da, no, es el profesor el que diseña. Ese es el que alinea todos los elementos de ese proceso de enseñanza de aprendizaje para efectivamente obtener el resultado del aprendizaje. Es el profesor, es el docente el que asegura los resultados de aprendizaje. Es el que asegura el aprendizaje por parte del estudiante, es el que asegura un aprendizaje profundo, es el que asegura un aprendizaje significativo por parte del estudiante. Si ve que la cosa cambia, cuando yo inicié en docencia hace muchos años, yo simplemente pensaba que era pues dar una serie de contenidos y hacer algún tipo de prueba evaluativa que demostrara que el estudiante había captado algo que yo enseñé. Si el estudiante era malo, pues de malas, y si era bueno, pues demostrar que había captado algo. No, hoy no. Hoy el sistema está diciendo, mire, tiene que pensar en la calidad como algo cierto. ¿Y qué es pensar como algo cierto? Pues que efectivamente el estudiante aprenda. Pero efectivamente un estudiante aprende si uno conscientemente, estructuradamente, planeadamente, organizadamente y en forma lineal lleva el proceso a que el estudiante efectivamente aprenda. Ese tipo de cosas no lo pensamos y no lo pensamos normalmente los académicos porque a nivel de una institución de educación superior, llámese universidad, institución técnica, profesional, tecnológica, escuela tecnológica, etcétera, institución universitaria, porque a nivel de esos, ese profesional es experto en un área de conocimiento. Entonces, gente con, digamos, maestrías, doctorados, especializaciones de un área de conocimiento específico son muy fuertes en eso, investigan, publican, etcétera. Pero en educación no. En educación nosotros fuimos educadores y es particularmente mi caso por intuición y por tradición. Como yo aprendí,
yo pensé que yo tenía que enseñar de la misma manera y que eso no tenía ninguna ciencia, ¿sí? Y no es cierto. No digo yo tampoco que se va a meter uno a hacer la maestría en educación, pues si le gusta, hágale, o hace un diplomado, pero hay cosas que es aprenderlas a veces por uno mismo. Y yo lo digo porque prácticamente ese fue mi recorrido como docente y mi recorrido como administradora universitaria es, hay cosas que uno va aprendiendo porque le gustan, porque esto se convierte en una pasión. Y cuando se convierte en una pasión, uno lo expresa. Entonces, eh, trabajar con resultados de aprendizaje implica eso, que uno como docente dice, no es solo escribir el sílabo, es realmente planearlo, organizarlo, estructurarlo, alinearlo, saber por qué voy a llegar allá. Entonces hay que aprender un poquitico de esa planeación, hay que aprender un poco de didáctica, hay que aprender un poco de evaluación. No poner, si quiere, no estudie en forma, o digamos formalmente se hace un curso de esto, pero sí hay que aprender un poquito. ¿Por qué? Porque uno tiene, digamos, esa doble profesión, lo que sea su profesión de base específica, pero también una profesión docente. Y en eso hay que tomarla muy en serio, porque para que el Estado le permita a un programa que se ofrezca en adelante, tiene que demostrar que se logran esos resultados de aprendizaje por parte del estudiante. ¿Y quién lo hace? Sí o sí lo va a terminar haciendo el docente. Y eso es una realidad. O sea, se pueden formular resultados de aprendizaje a nivel de un programa, pero hay unos resultados de aprendizaje asignatura a asignatura que se logran o no se logran y en determinado nivel, alto, medio, bajo, si se quiere, por parte del estudiante. Pero ¿quién es el que lo va a hacer? El profesor. Y el rol del estudiante también cambia, y cambia marcadamente. ¿Por qué cambia el rol del estudiante? Porque ya es un estudiante que tiene que ser más activo. Si yo le organizo y le estructuro todo, por ejemplo, hago una rúbrica de evaluación donde le digo qué es lo que espero que usted evidencie terminando este curso, a la mitad del curso, cuando lo vaya a evaluar, es esto, esto y esto. Hacerlo bien significa esto, hacerlo más o menos significa esto y no hacerlo significa esto. Quienes estudian la evaluación dice que si mientras el estudiante tenga más claro lo que se espera de él, es más fácil que se pegue a lo que uno quiere, a lo que uno está estructurando y lo que está organizando. Entonces ya no es el estudiante que dice, aquí me dieron el cronograma, el primer parcial es tal, entonces yo estudio días antes y sale. Con que saque 3 estoy listo porque ya pasé. Yo lo que necesito es pasar. No. Aquí el estudiante se hace cargo de sí mismo, en donde le dicen, mire, lo que vamos a hacer es esto, esto. Lo que le está diciendo el profesor es, venga, usted y yo, vamos de la mano todo este camino. Yo organizo, planifico, organizo, estructuro, evalúo, tal. Yo organizo todo esto y yo lo voy llevando para que usted logre ese aprendizaje, que sea un aprendizaje realmente profundo y significativo para usted. Con un desarrollo de pensamiento crítico, con un desarrollo de pensamiento creativo. Yo estoy tratando de estructurar eso. Venga, usted y yo vamos. Pero usted tiene que tener un papel muy activo. Usted va a entender qué es lo que quiero. Usted va a disponerse a aprender esto. Van a haber estrategias de aprendizaje didácticas muy claras para que facilitarle que lo que yo quiero lograr, usted lo logre. Usted va a reflexionar, va a hacer una metacognición, va a pensar, bueno, ¿y cómo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo hice? ¿Voy mejorando? ¿No voy mejorando? ¿Estoy motivado? ¿No estoy motivado? Empiezan como a sonar una serie de cosas en el estudiante y empieza a tener un papel de participación mucho más activa. Entonces, este sistema de aseguramiento de la calidad lo que nos está diciendo es que hay que llevar que el enfoque esté centrado en el aprendizaje y esté centrado en el estudiante, no en el profesor simplemente como quien dicta contenidos, en un profesor que guía, que acompaña, pero de una forma estructurada, organizada y planeada, y un estudiante que participa activamente en el proceso. Por eso, y lo van a ver ahora en la presentación, los resultados de aprendizaje realmente son un desafío para uno como docente y son una oportunidad para lograr el perfil de egreso o el perfil profesional que se estableció para ese programa académico cuando ese programa se creó. Entonces esa es la función de los resultados de aprendizaje, mejorar la calidad de lo que se está ofreciendo, que lo ofrece la institución a través de cualquier tipo de programa que la institución ofrezca. Y esos resultados entonces se ven en la evaluación
¿sí? Entonces, a veces cuando hablamos de competencias, uno dice, pero si es lo mismo, es diferente, ¿no? La competencia la logra el individuo, pero el resultado se logra en el proceso. Entonces, yo establezco las competencias probablemente en esos perfiles profesionales y posteriormente esas competencias las desarrollo a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje que inicia con la estructuración curricular del programa, con ese plan de estudios del programa, con cada una de las asignaturas se va logrando poco a poco, donde el papel del profesor es clave. Y en esas asignaturas hay una evaluación. Y si yo evalúo adecuadamente y estructuro todo el proceso, como les venía contando previamente, de forma adecuada, es muy posible que yo como docente logre que la mayoría de los estudiantes tengan niveles de logro, niveles de desempeño alto. Si la mayoría tienen niveles de desempeño alto todo el tiempo, en primer semestre, en segundo, en tercero, en cuarto, en los semestres que sea, que vamos a lograr que también haya menor deserción por causas académicas porque la gente está muy metida y comprometida con el proceso. Y si lo hago en una asignatura y en 2 y en 3 y en las 6 o 7 asignaturas que haya un semestre, pues es un efecto conjunto y sumativo que se hace desde allí. Y si logramos eso, lo que les digo es que al final, ¿qué se obtiene? Niveles altos de desempeño, perfil logrado, perfil profesional logrado, pero también menores niveles de deserción, pero también es posible que se mejoren los niveles de graduación, las tasas de graduación y que la gente se gradúe a tiempo. Y posiblemente también se obtengan muchos mejores resultados en las pruebas Saber Pro, que finalmente están midiendo los resultados académicos, sí, a través de algo que se llama competencias, pero son resultados de un proceso académico. Y al final, ¿qué pasa? Pues el mercado absorbe a nuestros egresados, finalmente ellos están para aprender a trabajar y tener una vida laboral y poder vivir de ello. Entonces, si el perfil es adecuado, si lo construí como director de carrera, programa en un momento dado, como universidad o institución de educación superior, lo construí bien, pues hombre, el mercado lo entiende y dice, este es el tipo profesional que a nosotros nos interesa y lo absorbe. Y si lo absorbe, entonces el 70, el 80, el 90, hasta el 100% de los egresados tendrán trabajo en ese primer año, por supuesto en condiciones socioeconómicas y desarrollo estables, ¿cierto? Entonces tendrán buenos salarios. Entonces, fíjense la importancia de entender que es el resultado del aprendizaje. Dejarnos de pensar que eso es una moda o que es que se meten con la autonomía universitaria. ¿Por qué no verla como una oportunidad? ¿Por qué no verlo como un desafío? Que creo que eso hay que verlo, pero hay que verlo en toda su integralidad. No hay que verlo solamente de pronto desde el punto de vista de la evaluación o si me pongo a pensar si es la competencia o el resultado, sino hay que verlo como un todo. Y esa es la experiencia que he tenido con las capacitaciones en resultados de aprendizaje. Venía trabajando ya hace 3 años en resultados de aprendizaje, pero con las capacitaciones, en la reflexión constante de las capacitaciones, los ejercicios que realizan las personas en las capacitaciones, los aportes que tienen, las visiones que tienen, tanto en cursos individuales como en cursos que hacemos ya direccionados a instituciones específicas y a los docentes y a los directivos de instituciones específicas, uno va viendo Mónica, cómo es la cosa. Dime, Ana María. discúlpame, ¿tú ya pasaste la imagen de la presentación? No, todavía no. Estoy Ah, ok. haciendo la introducción. Ah, listo, Entonces, gracias. listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Quería como compartir un poco eso, la perspectiva y la mirada que hoy tengo. Pero bueno, vamos a mirar. Entonces, claro, los profesores se están haciendo la pregunta cómo se implementan esos resultados de aprendizaje, cómo se evalúan a nivel de una asignatura, pero cómo se evalúan también a nivel de un programa, porque es lo que se está preguntando el director de carrera o director de programa. Si la norma me está pidiendo que yo formule esos resultados y que para los siguientes años, 7 años, vaya a tener un plan de cómo los voy a ir armando y evaluando, pues cómo es el rollo, ¿cierto? Sin embargo, la gente también se está preguntando, bueno, pero hemos trabajado objetivos, ahora vamos a trabajar resultados, o llevamos 3, 4, 5 años trabajando competencias y ahora nos van a cambiar el rollo a resultados de aprendizaje. ¿Dónde está? Eso es lo mismo, eso es algo diferente. Alguien que nos explique. Entonces es parte del ejercicio que hemos venido haciendo. Desde nuestro punto de vista, la competencia y
y digamos, acogiendo la definición de Sergio Tobón, son actuaciones integrales para resolver problemas. ¿Por qué son integrales? Porque implican conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, valores, etcétera, ¿cierto? Entonces son actuaciones integrales para resolver problemas de contexto que se le van a presentar al estudiante o durante su carrera o que se le va a presentar una vez que él sea profesional egresado de la universidad. Y esas actuaciones tienen que ser idóneas. Si se obtienen muy buenos resultados de aprendizaje y la mayoría de los estudiantes de una asignatura y después de toda la asignatura y después de todo el programa logran niveles altos de desempeño con respecto a ese resultado de aprendizaje, probablemente lo hagan con idoneidad, pero una cosa absolutamente importante, en palabras de Sergio Tobón, es que tiene que ser con compromiso ético, eso es esencial. Pero entonces esa competencia la logra la persona. ¿Dónde logra la competencia? Pues la va a lograr o en el ámbito de la institución de educación superior, donde está logrando la carrera y poco a poco se irá siendo competente, y se va haciendo competente porque hay un proceso de enseñanza-aprendizaje con unos resultados que le permiten ser competente. Pero también la persona es competente o va a ser competente en el ámbito laboral. A medida que vaya ganando experiencia y conocimiento, se irá haciendo también competente. Pero digamos que en el ámbito de la institución de educación superior, la competencia se logra en ese proceso de resultado de aprendizaje, de tal forma que se articula la competencia con el resultado de aprendizaje. Entonces yo digo, ¿qué es un administrador de empresas para esta institución? Y lo defino en términos de las competencias que tiene el administrador de empresas. ¿Dónde va a lograr esas competencias? Pues en ese proceso que se va a llevar a cabo en el plan de estudio durante el número de semestres que tenga y las asignaturas que tenga. Allí. Y entonces allí se logra el resultado como un enunciado o una descripción verificable, porque es un resultado de lo que el estudiante sabe, comprende o es capaz de hacer, que fue lo que sucedió durante los semestres, que es lo que sucede en cada asignatura, como resultado del proceso de aprendizaje, ya sea al final del periodo académico o al final del programa. Ese es el resultado. Entonces, si se logran un nivel de desempeño alto, medio o bajo, pues se obtiene un resultado de aprendizaje alto, medio, bajo. Si se logra que la mayor cantidad de estudiantes tengan resultados de aprendizaje con desempeños altos, que van a tener, pues finalmente las competencias. Y aparte de las competencias, pues tendrán el perfil profesional descrito, formulado, establecido en el programa, y que a la persona que ingresó a esa institución de educación superior y a ese programa, pues le interesa. Entonces así se va logrando. Entonces, se tiene un perfil, como decía, el del administrador de empresas, con unas competencias, y esas competencias entonces se van a lograr en una o en varias asignaturas que tendrán un objetivo de aprendizaje que lo establece el docente. El docente dice, ¿qué voy a alcanzar con el estudiante? Eso sería el objetivo, que de alguna forma también se hace comparable a lo que sería el resultado de aprendizaje previsto. ¿Qué es lo que el estudiante sabrá comprender o será capaz de hacer? En infinitivo, en verbo en infinitivo. Luego desarrolló todo un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde están los contenidos, en donde estarán las sesiones, los recursos, la bibliografía, la didáctica, la evaluación. Hay todo un proceso y al final hay un resultado. Y si obtengo el resultado al final que tengo, nuevamente la competencia. Entonces la competencia es de las personas y los resultados serán de ese proceso que, si se da en forma adecuada, logrará la competencia para el estudiante. Y lo que les decía, si la cosa no resulta, la diseñamos, la armamos, empezamos a trabajar y tal y no resulta, pues habrán unos indicadores del logro de esa competencia que pueden ser, por ejemplo, en un rango de 3 cosas: alto, medio o bajo, o avanzado, intermedio y básico, por ejemplo. ¿Y qué quisiera uno? Entonces, que ese indicador de logro, que ese resultado tenga el mayor nivel posible de desempeño, lo cual diría que, o de alguna forma se haría una inferencia de que lo que yo hice como docente fue adecuado para llegar a ese punto. Entonces, los resultados vienen, por supuesto, de la nueva normatividad que sale desde 2019, el decreto 1330 de 2019, en donde se dice que las instituciones de educación superior deben establecer las definiciones conceptuales, que es para uno como institución un resultado de aprendizaje, los procesos, las formas de validación y aprobación de esos resultados de aprendizaje. Entonces le están diciendo, bueno, ahora sí, díganos, o sea, lo hizo por competencias, ahora venga y hagámoslo por resultados, o juntemos las competencias con los resultados y vamos a ver qué nos da de eso.
en donde se va a indicar por lo menos la forma en que cada programa establece, desarrolla y evalúa esos resultados de aprendizaje al alcanzar al final del proceso formativo y que son coherentes con el perfil del egresado definido, ¿ok? Entonces ahí está dicho, hay que hacerlo, sí o sí. Adicionalmente, la resolución de autoevaluación, de parámetros de autoevaluación para las condiciones de programa nos está diciendo que sí o sí hay que hacerlo y que sí o sí después de un año, después de este año, hay que hacer planes en donde uno diga 7 años, que sería el periodo en que se obtiene se corre un registro calificado, que en esos 7 años hay que colocar, bueno, cuáles son los resultados de aprendizaje y cómo se va a bajar esto, cómo se implementa, cómo se evalúa y qué resultados se obtienen. Entonces ya no es solo decir, sí, mire, ahí están, qué es lo que estamos haciendo en este momento para la renovación de registro calificado, sino en 7 años, sí, ahí están y qué pasó con eso. Entonces hay gente que dijo cuando sale este decreto, hombre, se le está metiendo al rancho a la institución, se le está metiendo a sus procesos curriculares. Eso no puede ser, hay una pérdida de la autonomía. Es una forma de mirarlo. Pero la otra forma, como yo les digo, será que se puede mirar como una oportunidad de fortalecer la calidad del programa académico en el término de obtener el perfil propuesto. Y es un desafío de, vamos a ver si lo logramos o no. Y tendríamos entre registro y registro, si hoy estoy haciendo, hoy me dan la certificación de la resolución de registro calificado, a tener 7 años para bajar todo esto. Entonces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Es un desafío y a ver qué pasa. Y la educación es muy dinámica. A mí eso me encanta siempre la educación, la dinámica, que es como, usted va en un tren y usted se baja del tren, se le va. Aquí usted tiene que estar en el tren todo el tiempo. Esto es absolutamente dinámico y es apasionante. Y es apasionante por planear uno, mirar si se dio o no se dio, investigar sobre esto, por qué se dio o no se dio, hacer grupos de trabajo, compartir. Se vuelve algo muy, muy activo y muy interesante. Y cambia un poco la perspectiva de lo que les digo de uno como profesor, ¿no? De qué es lo que se hace y por qué se hace. Entonces, a ver, hay instituciones que lo pensarán como pérdida de autonomía y hay otros que lo pensarán realmente como una oportunidad y un desafío. Como ya les dije, ¿por qué es una oportunidad? Para mejorar las cosas. Y un desafío es porque o lo hago o no lo hago. Pero lo hago o no lo hago tienen que ser todos los profesores de su institución. Esto no es solamente que al decano y al director de carrera del programa se les ocurrió, vamos a armar esto. No, o se hace o no se hace, o se baja o no se baja, o los evalúo o no los evalúo, o los logro o no los logro. Es un desafío. Y es un desafío que se hace muy interesante. Entonces, cuando se va a armar un programa académico, ¿cierto? ¿De dónde partimos? Pues de problemas y de necesidades del entorno. Por eso es que se hace un estudio de mercado inicial para si se abre o no se abre un programa académico y que puede ser parte de la misión de una institución, de la misional propia que dice vamos a abrir este programa académico y no otro, ¿cierto? Entonces se abre ese programa académico con unos propósitos de formación muy específicos dados como respuesta a esos problemas y necesidades encontradas en el entorno y dando también como respuesta al tipo de persona que se quiere formar que viene desde el proyecto educativo institucional. A partir de esos propósitos de formación se establece un perfil de egreso. El perfil de egreso es de dos tipos, el profesional y el ocupacional. El profesional nos dice quién es ese profesional. Que muchas veces uno lee esos perfiles y uno dice, eso puede ser de cualquier profesional. ¿Qué es? ¿Qué es un odontólogo? ¿Qué es un ingeniero industrial? ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué es? Entonces nos dice qué es eso y cuáles son las competencias que tiene esa persona. Y el ocupacional nos dice, y con eso, cuáles podrían ser sus ámbitos laborales. Eso es, entonces se hace el perfil de egreso con esas competencias específicas para ese profesional. Esa es la primera parte. Una vez que yo tengo esto que yo por eso decía que estas son de personas, ¿dónde voy a hacer que ese estudiante desarrolle esas competencias mientras está en la universidad? Pues en esos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan a través de un plan de estudio construido en semestres, en cuatrimestres, en trimestres y que se estructuran curricularmente en campos, en áreas o componentes de formación. Para cada área, ¿cierto? Habrá una o varias asignaturas y en cada asignatura se establecerán cuáles serán esos objetivos de aprendizaje que quiere el profesor desarrollar para lograr unos resultados de aprendizaje específicos. Entre el objetivo y el resultado median una serie de cosas que es lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el objetivo digo yo, lo que yo quisiera ver en el estudiante es tal cosa.
en el resultado es lo que ya se ve, el presente. Yo digo, él diseñará, creará tal cosa. En el resultado, él diseña o él crea. Pero para que entre el objetivo y el resultado que se dio, pues tuve que alinear muchas cosas. Los contenidos, ¿cierto? La jerarquía de los contenidos, el número de sesiones, las horas por sesiones, el número de actividades presenciales independientes con los créditos académicos, las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje que yo voy a utilizar, en general todo el ambiente de aprendizaje, en general que incluye todo este tipo de cosas y la evaluación. Si yo conscientemente, que ahí es donde viene lo de planeación que yo les decía, si yo conscientemente, digo yo, si yo lo que quiero es que ellos al final construyan X cosas, pues todo lo que yo hago desde este proceso de enseñanza-aprendizaje es llevarlos a que ellos construyan. Y al final, cuando yo evalúo, él construye y lo va a hacer natural y fluidamente si yo planeo, organizo, estructuro y alineo constructivamente todos estos temas. Para mí, por mucho tiempo, yo decía que para mí esto era la caja negra de la educación. ¿Por qué? Porque yo decía, el estudiante será capaz de esto y al final evaluaba a ver si había sido capaz o no. Pero nunca pensé que eso dependía de mí. La verdad, no. ¿Por qué? Porque yo simplemente decía, hay unos contenidos, hay unas bibliografías, hay una tarea, hágalo y usted verá qué hace. Aquí no. Aquí es, yo lo pienso, yo lo diseño, yo lo estructuro y por supuesto sí hay que darse un tiempito a esto y es una de las limitantes de los resultados. Formularlo pues hasta a la larga es fácil y vamos a ver ejemplos, pero, pero realmente pensarlo bien y porque eso es lo que yo quiero es lo clave. Y si yo sé que eso es lo que yo quiero, entonces yo empiezo a pensar, ¿y cómo voy a llegar allá? Y a esto hay que darle tiempito. Yo puedo ser experto en el tema, con la maestría, con el doctorado, lo que sea, pero cuando yo tengo una función docente, yo me le debo al otro. Y ese es mi trabajo allí. Y es lograr que él aprenda y que probablemente me supere. Y ese es el punto que hay que hacer acá. Por eso es tan importante planear y organizar. Entonces el docente planea y diseña, alinea todos estos procesos, todas las actividades formativas, los ambientes de aprendizaje, la evaluación. Y al final, ¿qué hace? Pues está asegurando el aprendizaje. Cuando uno lo hace así de consciente, planeada, estructuradamente, alineadamente, uno está asegurando el aprendizaje del estudiante. ¿Y qué hace? Pues ese estudiante que usted le llega a llevarlo hacia allá en ese camino y mostrarle cuál es el camino y llevarlo a él en el camino. O sea, que usted tenga 5 estudiantes, 60 estudiantes, 100 estudiantes, cuando usted planea, organiza, estructura, todo este tipo de cosas, usted va a asegurar el aprendizaje. ¿Y por qué no pensar que la mayoría sí van a lograr ese aprendizaje? Ya no se trata de, es que el 5 es para mí y el 4 es para los estudiantes. Eso hay que quitarse esa idea de la cabeza. Aquí es, el estudiante logró o no logró el desempeño que yo le propuse. Y cuando él no lo logra, me devuelvo. Bueno, pero ¿por qué no lo logró? Yo creo que estructuré todo adecuado. Entonces el asunto estuvo en los estudiantes, el asunto estuvo en mí como profesor o el asunto estuvo en el proceso que yo planeé. Y es cuando uno lo piensa, lo analiza, lo reflexiona, lo comparten, lo analizan en grupo, por departamento, por facultad, por área, como sea. Y uno dice, bueno, pero esto ¿por qué no me resultó? Entonces, ¿qué hago el próximo semestre? Por eso es que digo que esto es dinámico. Uno no puede estar todos los semestres haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Esto tiene que ser de una dinámica tal que lleve a la gente y a la mayor cantidad de gente al logro de esto. Ya no pues si pierde el 30%, pues ¿qué hago? ¿Son malos? Yo no. O sea, la gente confía en uno como docente, la gente confía en uno como institución y uno dejarlo lo mejor de sí. Este es el cambio de paradigma que yo digo que debe tener el docente en estos procesos de enseñanza, aprendizaje y en la obtención de los resultados de aprendizaje. Entonces, cuando el estudiante, el docente planea, alinea y asegura todo el aprendizaje, se obtiene un resultado de aprendizaje con el mayor nivel de logro razonablemente posible. Probablemente habrá gente muy buena, muy pila, muy inteligente, muy motivada, estudiantes que estén así, que lo van a hacer súper bien. Y habrá otros que se les dificulta mucho. Pero yo digo que el grueso del lote debe tener el mayor nivel de logro razonablemente posible. Si se logra esto, ¿qué se logra? Pues la competencia. Si se logra la competencia, ¿qué se logra? El perfil de egreso.
Si se logra el perfil de egreso, ¿qué están asegurando todos los docentes del programa? Asegurar la calidad del programa, eso es así de sencillo. Y entonces tendrán muy buenos indicadores de logro de esos resultados de aprendizaje, muy buenos indicadores de resultado en términos de esas pruebas Saber Pro y muy buenos indicadores de impacto en términos de empleabilidad y salario. Simple. El asunto es simple. Y cuando estamos hablando de calidad en educación superior, estamos hablando de esto. Yo puedo tener las super instalaciones, campos deportivos, la biblioteca, la tecnología, pero en últimas todo tiene que estar al servicio del logro, que es el perfil profesional, el perfil propuesto para el estudiante. Por eso, nuevamente, es una oportunidad y es un desafío. Entonces, desde la Ley 30 de 1992 venimos hablando realmente de esos resultados de aprendizaje. No es un tema nuevo. A nivel mundial, ustedes yo creo que han escuchado los outcome learning desde hace 30 años. Y cuando uno va a buscar las definiciones de resultados de aprendizaje, está hablando desde hace 20 años o 30 años que se está hablando de lo mismo, ¿no? Desde la Ley 30 de 1992, que es la Ley de la Educación Superior, dice que las instituciones de educación superior deben prestar a la sociedad un servicio con calidad. ¿Qué es un servicio con calidad? Pues que hace referencia a resultados académicos. Hoy lo estamos llamando resultados de aprendizaje, o se pueden llamar competencias. Son resultados académicos a los medios y procesos empleados, por eso digo yo, siguen siendo importantes las capacidades y los procesos que tenga una institución, pero siempre y cuando lleven a resultados académicos adecuados, a la infraestructura, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. Y bueno, entonces viene ese concepto de calidad y de acreditación. En el decreto 1330, que es para registros calificados, dice que la calidad es ese conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que van a responder a las demandas sociales, culturales y ambientales. Hablando de calidad, desde el decreto 1330, es decir, todos esos procesos que se llevan a cabo, en este caso hablando de resultados de aprendizaje, estamos hablando de unos procesos académicos de calidad, ¿sí? Y tenemos que evidenciar la calidad pues a través de todos estos indicadores específicos. Hablamos de indicadores de logro, indicadores de resultado, indicadores de impacto. En acreditaciones, entre lo que dice la institución que es en su misión y lo que realmente hace y obtiene, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Si no hay diferencia, estamos hablando de acreditación de alta calidad de un programa o de una institución, pero si hay mucha diferencia entre lo que yo digo que hago como institución y lo que logro, pues la cosa no está bien. Entonces, son los dos conceptos que hay que trabajarlo y allí el concepto, la definición, la implementación y el desarrollo de los resultados de aprendizaje va a ser absolutamente importante. Entonces, como les decía, en el 1330 dice que aquí se deben establecer las definiciones conceptuales, los procesos, las formas de validación y aprobación. Entonces, se puede empezar a trabajar en una institución formulando, definiendo qué es el resultado de aprendizaje, formulando los resultados de aprendizaje, pero por supuesto les va a llevar un tiempo implementarlos y ver si funciona, si no funciona. Porque no solo formularlos es bueno, ¿y cómo los bajo? ¿Cómo los implemento? ¿Cómo armo ese proceso? ¿Cómo lo planeo? ¿Cómo alineo todos los elementos del proceso? ¿Cómo lo evalúo? Y ese tipo de cosas solo van a suceder si los profesores están dispuestos a hacerlos. Si los profesores están dispuestos a aprender algo de esto, apoyarlos y acompañarlos para que los hagan. Y luego de implementados, hacer una investigación educativa de qué pasó allí, se dio o no se dio. Y en acciones conjuntas, que yo digo una autoevaluación del programa, ya sea a nivel de los departamentos, ya sea a nivel de las áreas o a nivel del programa, pues hacer una autoevaluación semestral en donde diga, vea, esto sí nos resultó, no nos resultó, a mí me resultó esto, en cambio aquello no, donde creo que todavía hay dificultades, esto, hay que trabajarlos para poder realmente bajar todo esto y que esto no sea a letra muerta en la norma, sino que efectivamente se logre bajarlos, ¿no? Entonces va a hacer referencia a lo que el estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer, porque eso es lo que está haciendo durante su formación. Y vienen también definidos en el Acuerdo 2 del 2020, pero en el Acuerdo 2 de 2020, que es para acreditación, dice, ya no solamente me los define, bájelos e implementelos, sino que más bien muéstreme el resultado de todo eso y el impacto
que ha tenido la implementación de eso. Es la forma en que se está armonizando hoy en día el sistema de aseguramiento de la calidad con el Sistema Nacional de Acreditación, los registros calificados que son obligatorios con las acreditaciones de programas que son voluntarias. Y hablan también en el CESU, bueno, también están competencias. Y lo que les digo, las competencias refieran desde mi punto de vista, aunque se pueden bajar más en todo ese proceso, refiérala a los perfiles profesionales y los resultados a ese proceso donde se obtienen esas competencias. ¿Cómo se formula entonces un resultado? Un verbo, un contenido y un contexto, ¿cierto? El verbo que expresa una acción. Y esto fue lo que yo encontré trabajando en resultados de aprendizaje. Cuando hace muchos años empiezo yo la docencia, me dicen, bueno, póngale a la asignatura que usted va a dictar, póngale un objetivo. Y ponga un verbo, y uno decía, bueno, en presente, en infinitivo, ¿cómo es la vaina? Póngale un verbo. Y si quiera ayúdese por allá de una taxonomía que hay de un señor Bloom, que ahí están los verbos y póngale cualquier verbo. Entonces, ¿qué decía uno? El estudiante entenderá, el estudiante sabrá, el estudiante comprenderá. Que son muy ambiguos porque uno dice, bueno, si podría yo evidenciar, ¿cómo evidencio que el estudiante sabe o cómo evidencio que el estudiante comprende? Uno no se pensaba esto. Solo me decía que pusiera un verbo, pues yo solo ponía un verbo. Aquí cuando yo formulo el resultado de aprendizaje tengo que tener claro cognitivamente, psicomotoramente o afectivamente qué es lo que quiero del estudiante, ¿sí? Si yo quiero que el estudiante defina, lo que yo quiero es que él defina. Si yo lo que quiero es que analice, lo que quiero es que analice. Y fíjense que eso es cognitivo. Si yo quiero que manipule, eso es psicomotor. Si yo quiero que haga precisión en la manipulación, eso es psicomotor, ¿cierto? Entonces, cuando se va a formular el resultado de aprendizaje, tiene que tener uno muy claro en ese verbo qué es lo que uno pretende. No es si es en infinitivo presente. Por supuesto será en presente porque es lo que él va a mostrar. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Ok? Pero más que si es en infinitivo verbo, es en infinitivo presente, el verbo es, bueno, yo con ese estudiante lo que quiero es que aprenda entonces cognitivamente o psicomotoramente o afectivamente, emocionalmente, lo tengo que mover, ¿cierto? Entonces tengo que moverlo a que analice, tengo que moverlo a que evalúe, tengo que moverlo a que construya, tengo que moverlo a que proponga, a donde yo lo quiera llevar, yo como docente lo llevo allá. Entonces es muy importante el verbo. Luego le formulo el contenido, objetos sobre que el estudiante tiene que actuar. El estudiante diseña una base de datos. La acción cognitiva es diseñar. El contenido es la base de datos. Y el contexto, en qué condiciones se produce la ejecución. Utilizando, no sé, determinado software, determinado motor de base de datos. ¿Sí? Entonces, el estudiante diseña una base de datos utilizando SQL Server. Alguna cosa así, de pronto estoy diciendo locuras, porque no es mi área. Pero digamos que estoy diciendo es que el verbo remite siempre a un proceso mental, a un proceso físico, a un proceso emocional, a un proceso cognitivo. Eso es lo clave. Yo quiero que cognitivamente el estudiante me llegue a sintetizar, a diseñar o a crear. ¿Qué? Tal cosa. ¿Cómo? Pues con base en esto. Simple, sencillo. Así se formula un resultado aprendizaje. No es una cosa compleja. Pero lo que pasa es esto, que es lo que he encontrado en práctica. Yo por muchos años, digamos, llevo siendo docente, tal. Y siempre me dicen que yo ponga, arme el sílabus de la asignatura del programa. Pues sí, yo pongo cualquier cosa. Pero nunca me puse a pensar que era que yo lo movía cognitivamente. Por supuesto, lo sé allá en el centro de mi corazón y de mi cerebro, ahí está, lo sé. Pero a veces entre yo saberlo como docente y bajarlo al papel o al computador, uy, eso parece haber una distancia, una brecha grandísima. ¿Por qué? Porque como lo hacemos por intuición y por tradición, nunca pensamos que lo teníamos que bajar. Y bajarlo, yo he visto la complejidad de bajar y entender eso. Entonces al final todo el mundo dice, el estudiante comprenderá, el estudiante entenderá. No, exactamente qué es lo que... Díganlo en sus palabras. Yo a veces le digo a la gente, no se fíen estas tres cosas. Vaya y siéntese tranquilo en un lugar y piense en aquel estudiante que lo hizo muy bien, qué es lo que hace muy bien. Y eso es lo que será el resultado de aprendizaje. Y aquellos que no, como que nunca arrancaron, ¿cómo los describiría? Y aquellos que trataron pero no avanzaron mucho, ¿qué fue lo que hicieron? Y ahí ya tiene
3 posibilidades de resultados en términos de 3 desempeños. El mejor desempeño será su resultado de aprendizaje, ¿sí? Diseña una base de datos en un motor de base de datos X, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, el verbo remite a un proceso o mental, o psicomotor, o afectivo, siempre, o a todos, porque yo puedo tener todos para poder desarrollar mi programa, pero siempre no es el verbo por el verbo, no es, deme la listica de verbos como esta que está aquí, a ver qué le pongo. No, yo debo entender que lo que yo quiero o es que el estudiante recuerde cosas o las comprenda o las aplique o las analice, las sintetice o las evalúe cognitivamente. Yo quiero que eso es lo que haga el estudiante, ¿sí? Y tengo que tener claro por qué estoy utilizando ese verbo. ¿Por qué lo tengo que tener claro? Porque es lo que me va a permitir planear de ahí para adelante. Si yo quiero que él sintetice, tengo que llevar a procesos físicos, mentales, eh, procedimentales para que efectivamente él llegue a sintetizar, a comprender a lo que yo quiera, ¿sí? Pero eso el primero que lo tiene que comprender soy yo como profesor. Si no lo comprendo, ¿cómo lo hago? Se queda en el papel y al final los resultados son cualquiera. Y puedo utilizar cualquier prueba de evaluación porque no me está midiendo nada. Si el resultado tiene que ser verificable, la prueba tiene que ser lo más adecuada y tiene que saber exactamente qué es lo que yo quiero medir. Además que esa prueba o los resultados de esa prueba y los resultados que tengan los estudiantes también me van a medir como profesor. ¿Por qué? Porque si él no lo logra, yo tengo que pensar, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no llegamos a donde yo había planeado que llegáramos? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde uno debe ponerse a corregir. Ok, entonces cuando se redacte el aprendizaje debe tener el verbo de acción, el objeto y el contexto. Debe ser un solo verbo. ¿Por qué? Porque como yo tengo que evaluar si se da o no, si yo pongo varias cosas, ¿cómo las armo? ¿Cómo armo para llegar allá? Y después, ¿qué es lo que estoy evaluando? Por eso debe ir un solo verbo. Sin términos vagos como saber o comprender, no comprende. Muéstrame qué es lo que quiere ver que comprenda. Ah, porque está clasificando. Ah, porque está listando. Ah, porque está definiendo. Ah, porque está escribiendo, etcétera, etcétera. Me da la idea que está comprendiendo. Y es mucho más fácil evaluar si él define, describe o compara a decir simplemente comprende. Y como le digo, esto es muy simple, no hagan oraciones complicadas, el verbo, el objeto y el contexto, simple, sencillo. Hay que asegurarse que esos resultados del aprendizaje de esa asignatura abarquen todos los resultados de aprendizaje del programa, por supuesto. Los resultados siempre tienen que ser observables y medibles, si no, no es cómo sé que se dio el resultado. Entonces, si está mal formulado y no lo puedo observar y medir, pues me devuelvo y tengo que reformularlo. Deben ser evaluables. Solo se logra en el tiempo que me dan. Si a mí me dicen, esta asignatura se da es en 16 semanas, en 16 semanas, en 18, en 18. No tiene que ser todo lo que usted diseñe, organice y estructure, planee, alinee. Solo se da pasar 18 semanas porque es el tiempo que usted tiene. Y en esas 18 semanas usted tiene 2 sesiones de 2 horas a la semana. Ah, pues ahí se logra. Más las actividades autónomas o no presenciales que le va a generar al estudiante. Siempre hay que saber si el estudiante lo logró o no. Y si lo logró en un nivel de desempeño alto, medio o bajo. ¿Ok? Y una vez que lo formule, pregúntele a sus compañeros, oiga, venga, esta vaina está clara, ¿se entiende? ¿No se entiende? Busque por ahí estudiantes que hayan pasado por usted, con usted y pregúnteles cómo ve esto. Y no ponga, si yo quiero que ellos analicen, pues analicen, pero no empieza, define, describe y después analiza. No, vaya al grano. Si usted quiere que analicen, pues vaya que el estudiante analice, ya me método para que el estudiante analice. Pero vea lo que yo le digo, fíjese que esto es responsabilidad suya. Si usted dice que el estudiante analiza, el estudiante tiene que salir analizando. No es que analiza porque es bueno y si es malo, pues de malas. No. Usted, como docente, es el que hace que el estudiante analice. Porque usted es el que está construyendo todo este proceso. Lo que usted aprendió, ya aprendió. Ahora tiene que llevar al estudiante a que aprenda lo que usted ya sabe y que aprenda mucho más y que aprenda de aquí para adelante. Sobre todo en este momento de transformación de conocimiento y de tecnología tan acelerado. Entonces, finalmente hay que construirles, ayudarles a construir un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento práctico que los lleve realmente a poder trabajar en un mundo tan cambiante.
Por tanto, esos resultados deben ser definidos con claridad, observables y evaluables, factibles y alcanzables. Si no se alcanzan a hacer, entonces no los armé bien. Idóneos y relevantes, o sea, si me van a permitir lograr el objetivo que yo me propuse y la competencia que está previamente establecida, perfecto, si no, ¿para qué los pongo ahí? Y deben, como digo yo, guardar relación con todo lo que se haga para el programa. Cuando uno ya lo escribió y lo formuló, tiene el verbo, el objeto y el contexto, entonces uno dice, ¿me centré en resultados o me centré en procesos? Por eso es que finalmente el resultado, los resultados de aprendizaje son poquitos, porque si yo digo que lo que quiero es que analice, pues al final tiene que demostrarme si analizó o no analizó y en qué medida lo está haciendo. Pero si yo me pongo a decir, sí analiza, pero previamente describió, conceptualizó, comparó, no, el resultado, por eso son poquitos. Al final, ¿qué es lo que quiero? Se debe preguntar si solo comenzó a formularlos con un verbo de acción y solo uno, ¿cierto? Si evitó términos ambiguos en esos verbos, si realmente es observable y medible, y por tanto si se puede evaluar o no. Si incluyó con resultados con taxonomías, como son la taxonomía de Bloom, la taxonomía Anderson y Crowell, la taxonomía solo de John Binks, la taxonomía de Marsano y Kendall, y hay una gran cantidad de taxonomías que para esta exposición no puedo extenderme, pero básicamente las taxonomías le sugieren verbos de acción relacionados con esos procesos cognitivos, metacognitivos, psicomotores, procedimentales, emocionales, afectivos, de conciencia misma del ser, etcétera, etcétera, que usted puede llegar a utilizar y que puede ir leyendo y buscando, que en internet los va a encontrar perfectamente. Tiene que preguntarse si esos resultados coinciden con esas intenciones y contenidos del módulo, es decir, si todo está alineado. Si sugirió un número adecuado, al principio por supuesto no hace muchos, hasta 9 podría hacerse, pero es una locura. De pronto yo digo que 3 serían lo ideal y al final con uno va a tener. Y si es posible lograr esos resultados dentro del tiempo y los recursos disponibles. Todas esas preguntas son claves de hacerse. Ahora, ¿qué ventajas tiene formular los resultados de aprendizaje? Desde la mirada del docente le ayuda a organizarse y a estructurarse y a pensar qué hay que hacer. Aquí ya no es en la competencia, todo el tiempo que yo trabajé en la universidad como directiva administrativa en competencias, nos gastábamos mucho tiempo en entender qué es eso, por dónde las bajamos, cómo es la cosa, utilizábamos el modelo de Sergio Tobón, pero siempre donde había una falla importante, encontraba siempre la falla era en la evaluación. Y para mí, por eso pega ahora la competencia con el resultado. Esa competencia está arriba y el resultado está en el proceso, en el desempeño. Entonces, ayúdale al docente en este momento a entender cómo es el rollo. Orienta todo lo que hace al logro de esos resultados de aprendizaje. ¿Sí? Tiene en cuenta ese punto de vista del estudiante, porque le estoy diciendo, mire, qué es hacerlo bien, mal, regular, y veamos cómo vamos. Y usted también me cuenta, puede hacer grupos focales con los estudiantes para ver cómo va el asunto. Y le va a permitir alinear todas esas, lo que yo decía que era como un sancocho, como una caja negra, los temas, las sesiones, las didácticas. Uno organiza todo eso, pero alineadamente. Y si yo digo que va a diseñar todo lo que yo arme allí, tiene que llevar a diseñar eso que yo quiero que me diseñe. Por eso todo es un proceso muy consciente y muy pensado. Y ahí está el desafío y la oportunidad. Al estudiante, ¿por qué le sirve? Porque es que le está diciendo qué es lo que se espera de él. Nunca antes, yo lo voy a decir por mí misma, nunca antes, posiblemente hasta hace 2 años, nunca lo había pensado así. Si yo decirle exactamente al estudiante qué espero de él, es que en la evaluación colocaba uno, evaluamos en 3 cortes, 30, 30 y 40, el primer corte es del capítulo tal al tal, pero me dice, bueno, y listo, eso es lo que tengo que estudiar, pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Cuando yo formulo el resultado, le estoy diciendo exactamente qué es lo que él va a obtener en ese curso. Y si va a hacer una lectiva y ve los resultados de aprendizaje para una lectiva, dice, oiga, qué chévere escoger esa lectiva, escojámosla a ver porque resulta interesante. Y para el entorno, para los empleadores, cuando los chicos vayan a prácticas, pues se va a tener muy claro para ese empleador cuáles son esos resultados de aprendizaje con los que viene el estudiante y qué es lo que va a lograr
en ese momento. Entonces tiene ventajas también interesantes para el estudiante, pero también para todo el proceso, que como habíamos dicho es un proceso que se organiza, es un proceso que se planea, que se estructura. Por eso es que se hace tan interesante, o sea, es un desafío, pero bien chévere, bien chévere. Si uno, la ausencia hace parte del proyecto de vida de uno, esta vaina le resuelve eso. O sea, se lo aclara, le da luces y lo lleva a mejorar. Y le aseguro que va a obtener cosas muy positivas. Yo siempre pienso que cuando uno termina un curso y siente que los estudiantes aprendieron y lo puede visualizar, uno dice, uy, lo hice, ¿sí? Eso no hay plata que pague eso. Eso es la alegría mayor para uno porque lo que uno pretendía se logró. El problema es si esto no hace parte, si la docencia no hace parte del proyecto de vida de uno dice, otra cosa más, ahora nos va a tocar que aprender esto y ahora tocar más resultados. No, jueguele un poquito a eso. Si usted es docente y quiso hacer parte de su vida lo docente, gástele tiempo a esto, aprenda un poco de esto y de verdad que no se va a ver para nada, se va a ver más bien recompensado todo el tiempo. Y sobre todo porque es que estamos como docentes influyendo en la vida de las personas. O sea, no estamos influyendo en objetos inmateriales, estamos influyendo en personas. Estamos construyendo profesionales y estamos formando personas. Y qué importante es cuando entendamos eso y al final estamos construyendo país. Y fíjese qué tan importante es el papel de nosotros como docentes. Por eso influye todo esto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en términos de calidad, porque lo que les digo, si uno hace la cosa bien, pues vamos a tener muy buenos indicadores de logro, niveles altos de desempeño. Y si yo tengo un nivel de alto desempeño que tengo, pues al final tengo calidad. ¿Mm? Pero por supuesto, los resultados de aprendizaje tienen limitaciones, o sea, entenderlos, el saber por qué, y ya que yo sepa por qué, pues lo tengo que formular, ¿sí? Y formularlo adecuadamente. Un solo verbo, el objeto, el contexto, verbos que no sean ambiguos. Tener la cosa muy clara. Es probable que le pueda pasar a uno que uno lo formula y es un resultado de aprendizaje que no, de pronto no va a estimular mucho al estudiante porque es como muy bajito, como eso lo logramos de una. Pero ese tipo de cosas no lo sabe uno hasta que no lo implemente. Por eso es que tiene limitación. Uno, hasta que no empiece a implementar esto, no sabe realmente cómo va a ir. Pero por supuesto, la experiencia que uno tenga aquí va a ser importantísima. Y para el que está empezando, pues igual lo hace, lo implementa y ve qué pasa. Además, esto va a crear un cambio de cultura importante. Yo les decía desde el principio que esto crea un cambio de paradigma en el docente. Porque es otra cosa lo que hay que hacer y hay que dedicarse realmente a esto. Y si lo quiere hacer, el desafío ahí está. ¿Sí? Es un cambio en el rol del estudiante, ya no es un rol pasivo, es un rol absolutamente activo en donde él construye su propio conocimiento acompañado de uno y uno, porque uno lo planea, lo guía y lo acompaña, pero uno lo ha planeado todo. ¿Sí? Entonces eso va a implicar dedicación, esfuerzos, recursos y por supuesto obstáculos a sortear. Y por supuesto un cambio de la cultura de la organización, un cambio de la cultura de eso docente. Entonces eso es lo que tiene un poco de limitaciones. Si yo lo redacto muy estrechos, pues lo que yo les decía, uy, de pronto no estimulo al estudiante, pero si pongo muchos, tampoco la vaina me va a funcionar. Y debo formularlos muy bien. Esas serían las limitaciones. Bueno, hasta aquí quería llegar básicamente contándoles esto que es resultados de aprendizaje, contándoles un poco la perspectiva que hoy tengo de resultados de aprendizaje, la esperanza de que esto mejore la calidad de lo que se hace en las instituciones de educación superior, porque finalmente allí estamos formando técnicos profesionales, tecnólogos, especialistas técnicos profesionales, especialistas tecnólogos, profesionales universitarios, especialistas médico-quirúrgicos, magíster o maestros y doctores. Estamos formándolos y el asunto es absolutamente importante, absolutamente importante. Entonces, pues los invito a que tomen en cuenta todas estas consideraciones y de ver nuevamente la oportunidad y el desafío que es trabajar con resultados de aprendizaje. Muchas gracias.
Bueno, Mónica, muchísimas gracias. No sé si hay alguna persona que tenga preguntas a través de nuestro chat de Zoom o en el chat de YouTube. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla. De nuevo, pues les queremos recordar, el día lunes a las 9 de la mañana empezamos con nuestra capacitación de resultados de aprendizaje. Tiene una duración de 2 semanas, 2 horas diarias, donde se les va a enseñar a hacer un resultado de aprendizaje. La persona que imparte este curso es la doctora Mónica Castilla, que acaba de dar esta explicación de resultados de aprendizaje. Si están interesados, los invitamos a nuestra página www.analíticaacadémica.com. En la parte de arriba dice capacitaciones y ahí pueden entrar a ver la información de la capacitación y se puede realizar el pago. En estos momentos, pues estoy viendo, bueno, tenemos una pregunta acá del señor Álvaro Osorio. Él nos pregunta, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el objetivo y el resultado de aprendizaje? Ok, mira, Álvaro. El objetivo es lo que tú te propones, ¿cierto? Tú dices, el estudiante diseñará la base de datos en SQL Server. Ese es el objetivo. Entonces, organizas todo, estructuras todo para que eso se dé, ¿cierto? Entonces dices, para eso, entonces yo tengo que trabajar todos estos contenidos, en todas estas sesiones, voy a utilizar estos recursos, voy a utilizar estos escenarios, esta tecnología, tutores, y armas todo, bibliografía, todo. Entonces dices eso. Y al final, ¿qué obtienes? Un resultado. Entonces, dices en el objetivo, el estudiante diseñará una base de datos. En el resultado, el estudiante diseña una base de datos bajo estas condiciones que yo establecí. Esa es la diferencia sustancial entre el objetivo. El objetivo lo estableces tú, el resultado lo evidencia el estudiante. El objetivo va en infinitivo, el resultado va en presente. Eso es lo que lograste. Ok. La siguiente pregunta Dice, de Gabriel Romero. Sí, Ana María. sí, dice, para un módulo de una especialización, el cual tiene una intensidad tan corta de 10 horas, ¿cómo se mediría el logro de resultados de aprendizaje? Es lo mismo. Tú estableces qué es lo que tú pretendes, cuál es el objetivo de esas 10 horas de capacitación. Y de ahí armas lo mismo. El proceso de enseñanza-aprendizaje es el mismo. Armas lo mismo. Contenidos, con los tiempos, con los recursos, con las actividades, todo. Tú armas todo. Y al final dices, yo espero que al final de esas 10 horas, esto que me propuse, la gente lo evidencie. Es exactamente igual. No importa si tú tienes 10 horas, 120, 600, 15.000 horas de formación. Independientemente de las horas de formación que tú tengas, lo puedes armar exactamente igual. Listo, la siguiente pregunta dice, ¿cómo logró la movilización de los docentes hacia la implementación de los resultados de aprendizaje en el aula de clases? Ok, lo primero, capacitas. Lo primero, socializa que, porque estamos hablando de eso en este momento, es la norma. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Aquí ya no hay escapatoria. Sí o sí lo tienen que hacer, sí o sí lo tienen que implementar, sí o sí tienen que mostrar los resultados. Y si tiene 10, 20, 30, 50 docentes, todos tienen que trabajarlo, sí o sí. Uno. Dos, capacitarlos, ¿sí? Porque yo puedo hablar de esto porque me dedico a esto, porque me dediqué a esto mucho tiempo en la vida, porque tengo ya experiencia y andado. Pero una persona que está dedicada a un tema específico, un área de conocimiento específico, para ellos es chino avanzado esta vaina. Entonces, hay que capacitarlos. Primero que tengan disposición a aprender este tipo de cosas y disposición como docente a lograrlo. Por eso le digo yo que es más fácil para la gente o para el docente, la docencia misma es parte de su proyecto de vida, funciona más fácil que para cuando la docencia para mí es un parqueadero laboral, porque entro y salgo. Pero igual, pues la idea es capacitarlos y luego de capacitarlos hay que hacer un proceso de acompañamiento porque como lo que decimos, la limitación es que esto se demora un tiempo en implementar, se demora un tiempo en ver si funciona o no. Póngalo a funcionar un semestre a ver qué pasa, póngalo a funcionar el siguiente a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces requiere acompañamiento y un poco que algún área de la institución haga investigación evaluativa, investigación educativa sobre el proceso, a ver si resulta o no. Yo pienso que armar grupos de evaluación semestral, terminado el semestre, en donde los profesores cuenten sus experiencias, igual que se socializa proyectos de investigación, se debería ver
un espacio donde, o sea, una institución puede tener convocatorias de investigación y socialización de los resultados de investigación. Aquí debería haber también como una socialización de esos resultados de la implementación de resultados de aprendizaje donde todo el mundo aprende de la misma área, de la misma carrera o entre facultades y todo el mundo aprende. Y eso podría hacerse esa autoevaluación semestralmente y a todos les va a servir y va a ser algo muy, muy rico. Yo pienso que sería así la forma de implementar eso. Bueno, ahora tenemos una pregunta que viene desde nuestro canal de YouTube. Nos preguntan, para los resultados de aprendizaje de formación integral, ¿se requieren además de los resultados de aprendizaje de disciplinas, resultados de aprendizaje en otras dimensiones? ¿Cómo sugiere que sean incorporados? Claro, tú puedes tener resultados de aprendizaje cognitivos, ¿cierto? Y son propios disciplinares, pero puedes tener psicomotores que también pueden ser disciplinares, por ejemplo, en educación física, en medicina, en odontología, en artes, etcétera, puedes tener psicomotores. Y puedes tener resultados de aprendizaje que también sean afectivos. Te recomiendo ver la taxonomía de Marzano y Kendall, que esa parte la trabajan bastante bien. Tal vez de las taxonomías que se avanzaron desde que Bloom en el 59 crea los objetivos de aprendizaje. En la evolución Marzano y Kendall la tienen como muy clara. Puedes ingresar a la página del Instituto Tecnológico de Monterrey y ahí vas a encontrar algunos documentos que ellos han venido trabajando para la implementación de resultados de aprendizaje utilizando la taxonomía Marzano y Kendall. Bueno, nuestra siguiente pregunta dice, ¿qué recomendaría para la formulación de resultados de aprendizaje en programas que se articulan con la educación media en el marco de la media fortalecida? Ok, es que es lo mismo, es decir, ¿qué es lo que pretendes con eso? Digamos que desde la educación media, ¿qué se pretendió allí? Y de lo que se pretendió allí cuando se articula con la educación superior, que tú puedes decir, fácilmente van a pasar a ese siguiente nivel, como en los mismos ciclos propedéuticos. Eso que es propedéutico, que es clave, ¿qué es? Cuando encuentres qué es eso que es clave, vas a formular resultados de aprendizaje en eso, digámoslo así, asimilando esto con los ciclos propedéuticos. Eso que es clave es lo que tienes que ver que se logra, que permite articular hacia el siguiente nivel. Funciona, para mí funciona, digamos, que en la misma forma que ciclos propedéuticos, porque en el propedéutico trabajas posiblemente de técnico profesional tecnológico y hay unas asignaturas que son propedéuticas y del tecnológico al universitario porque hay asignaturas propedéuticas. Aquí también debe haber, en el momento en que se haga la conexión con algún tipo de asignatura, ahí es donde debes formular el resultado de aprendizaje. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿existe un número mínimo de resultados de aprendizaje del programa? Miren, cuando uno ya tenga experiencia, yo creo que con uno, pero máximo, desde mi punto de vista, máximo 3. Los autores dicen que máximo 9, pero es que manejar 9 se vuelve una locura para uno. Yo diría que máximo 3, pero idealmente 1. La siguiente pregunta viene desde YouTube. Otra vez nos preguntan, ¿cómo se miden los resultados de aprendizaje en la educación virtual? Es lo mismo, independientemente si la educación es virtual, presencial, a distancia, dual, independientemente del tipo de modalidad que tenga el programa, se miden de la misma forma. Tú lo armas, igual en el diseño instruccional vas cuadrando todo eso, cuadras el objetivo, cuadras, alineas todos los elementos del proceso y evalúas. Sea exactamente igual. ¿Sí? Dependiendo de lo que tú pretendas, vas a hacer uno u otro tipo de evaluación. Digamos, metodológicamente es igual. Lo que están cambiando son los medios, o sea, ya no lo hago presencial, sino lo hago virtual. Entonces hay herramientas, aplicativos que facilitan esto en un momento dado, lo mismo a distancia o cuando la modalidad es dual. Digamos que uno hace conciencia desde que se estructura el programa con la modalidad que uno estructure, va a llevar a un tipo de evaluación específica. Pero digamos que parte desde la construcción misma del programa, el tipo de evaluación que vayas a utilizar. Pero en la concepción metodológica, resultados de aprendizaje, no habría cambios. O sea, ¿qué es lo que cambia? Es el tipo de herramienta o tecnología que uses en un momento dado, pero no más. Listo, nuestra siguiente pregunta dice, ¿cómo se pueden redactar y medir los resultados de aprendizaje en programas de licenciaturas y cómo se puede relacionar en procesos de renovación de registro calificado?
Mire, independientemente del nivel, de la modalidad y del nivel, se hace exactamente igual. Se establece el objetivo de aprendizaje, se establecen, voy a mostrar algo, un segundo. Ejemplos de evaluación. Déjeme mirar un momento. ¿Dónde lo tengo? No, se me perdió ahorita. Un segundo que quiero mostrarles algo. No. Bueno, es que si no me demoro mucho abriendo, pero la idea es que, si es lo que digo, independiente del nivel educativo e independiente de la modalidad, hace lo mismo. Establece el objetivo, establece ese proceso con los contenidos, las sesiones, las horas presenciales independientes, las actividades, la didáctica, la evaluación, todo. Estableces todo eso, es exactamente igual. Lo importante es alinear todo eso para llegar a donde tú quieres, pero eso es independientemente de lo que digo, del nivel y de la modalidad, metodológicamente se hace lo mismo y es parte de lo que damos en los cursos. Y para registro calificado, pues actualmente el registro está solicitando los resultados de aprendizaje del programa, y como uno no los tuvo o no los tiene ahorita porque no los construyó previamente, lo que pueden buscar es referentes nacionales e internacionales para ese tipo de programa, cuáles podrían ser los resultados, y analizarlo sobre los propósitos de formación y el perfil del programa para ver cómo organizan esos resultados. Ya que tengan esos resultados generales, empiezan a hacerlo asignatura a asignatura, y después contrastan los resultados de asignatura formulados, los resultados formulados asignatura a asignatura, para ver si están cohesionados con esos resultados del programa. Más o menos se hace así. Pero no puedo extender, digamos, ahorita en la explicación, porque eso es parte de lo que hacemos metodológicamente, pero digamos que funciona así. Bueno, y tenemos una última pregunta. Se te apagó el micrófono, Ana María. Sí, qué pena. Nos preguntan acá, ¿cuántos resultados de aprendizaje se deben hacer por tema? No es por tema, es por asignatura, curso, módulo. De 3, de 1 ideal, yo iría en promedio 3 y dicen que máximo 9. Pero no es por tema, es para la asignatura. El tema lo que hace uno es que organiza los temas, pero no se hace resultado de aprendizaje por tema, se hace resultado de aprendizaje por el curso completo o la asignatura completa. Bueno, en YouTube nos dicen esto último que dice, si ya se tienen formuladas las competencias, de ahí salen los resultados de aprendizaje. Sí, claro, porque es que incluso las competencias, si ustedes los ven, van a buscar cómo se formulan, no las formula igual. Las competencias puede ser que usted simplemente las tenga en el perfil, o tenga unidades de competencia, elementos de competencia, porque hay gente que ha venido trabajándolo así, incluso una competencia por asignatura. Listo, usted tiene la competencia por asignatura, pero el asunto es que tiene que evidenciar si la logra o no, y eso lo evidencia en el resultado de aprendizaje. Ahí es donde se logra, pero sí se puede partir de las competencias, o puede ser que en su programa no haya competencias y entonces establezca solo objetivos y resultados, también es válido. Dicen también que cuando se solicita evidencia de los resultados de aprendizaje, ¿qué se espera que se presente? Cuando ustedes tienen el resultado de aprendizaje, tienen que establecer, desde mi punto de vista, metodológicamente, una rúbrica de evaluación. En la rúbrica de evaluación dice, si mi resultado de aprendizaje es que el estudiante diseña una base de datos siguiendo un motor de búsqueda X. Entonces yo digo, yo puedo tener 3 niveles de desempeño, un nivel de desempeño alto, uno medio y uno bajo. ¿Qué es un nivel de desempeño alto? Pues que diseña la base de datos siguiendo ese motor de búsqueda, lo cual implica tal cosa. Se lo pongo clarito. ¿Qué es un nivel de intermedio? No logra diseñar la base de datos, puesto que no conoce todos los elementos de ese motor de búsqueda. Y en el nivel de desempeño bajo,
va en proceso de entender qué es el motor de búsqueda, ¿sí? Estoy colocando 3 niveles de desempeño. Entonces, la evidencia es, ese estudiante tiene un nivel de desempeño alto, uno medio, uno bajo. Y utiliza una prueba que puede ser simplemente una valoración directa para ver si está diseñando, que le muestre la base de datos que diseñó y cómo la diseñó, ¿cierto? Yo estoy explicando claramente qué es hacerlo bien en ese desempeño alto. Si el estudiante tiene el desempeño alto, pues tiene un 5 porque tiene un desempeño alto. Si el grupo de estudiantes que estuvo con usted en esa asignatura logró la mayor cantidad de esos desempeños altos, pues esas son las evidencias, ese es el indicador de logro. El indicador de logro es que el 70%, el 80% o el 90% de sus estudiantes lograron desempeños altos, o medios o bajos. Esos son indicadores de logro. Y esas son las evidencias de esto. Y la evidencia, por supuesto, también lo da el tipo de prueba que usted utilice. Si yo quiero que me muestre que diseña la base de datos, no voy a hacerle un examen tipo test de pregunta abierta o falso y verdadero o escogencia múltiple, no. Lo hago en la observación directa o le digo, para tal fecha cada uno me va a hacer una exposición y al grupo de cómo funciona una valoración directa de cómo está funcionando en el aula que tenemos dispuesta para esto con equipos y tal, y lo que necesiten de motores de bases de datos está disponible y cada uno va a mostrar el diseño que hizo y lo va a explicar, ¿sí? Entonces ese es el tipo de evidencia que le va a dar cuenta si tuvo desempeños altos o medios o bajos, porque usted ya lo ha pensado y ha diseñado todo esto. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Eso es todo el tiempo que tenemos el día de hoy. De nuevo, pues queremos invitarlos a conocer nuestras capacitaciones y que nos puedan acompañar. Empezamos el lunes con todo este tema de resultados de aprendizaje y vamos a tener de registro calificado, acreditación, sistema interno de aseguramiento de la calidad. Pueden entrar a conocerlos en nuestra página web y también están completamente invitados a nuestro webinar de la próxima semana, pues como les decía, en su Universidad del Pacífico. Este video y todos los webinars que hemos hecho se encuentran en nuestro canal de YouTube Analítica Académica. Si desean pueden suscribirse y les debería llegar una notificación, pero generalmente abrimos estos espacios los miércoles de 4 a 6. Entonces quedamos pendientes en lo que podamos trabajar con ustedes y muchísimas gracias por habernos regalado esta hora y media en la tarde de hoy. Que tengan muy buena tarde y hasta luego. A todos muchísimas gracias, agradecemos su atención a este espacio, estamos para servirles, para acompañarlos, para capacitarlos en estos procesos. Muy amable, que tengan buena tarde.